Finalmente, toca el turno al doctor Juan Pablo Gutiérrez. El doctor Gutiérrez es director de Estadística del Centro de Investigación en Estadísticas y Encuestas en el Instituto Nacional de Salud Pública y presidente del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Estado de Morelos. Sus principales tareas de investigación son la evaluación integral de los programas y políticas sociales, la cobertura universal en salud y acceso efectivo, y el análisis de los comportamientos de riesgo, en particular entre los adolescentes. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Agradecer primero al Colegio de México y a la Sociedad Mexicana de Demografía por la invitación, a las organizaciones civiles, todos los organizadores de este foro, que me parece es… no se ve la presentación. No está, que está abordando un tema de alta relevancia, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia. Igual es un honor y al mismo tiempo me siento como con mucha responsabilidad hablar al último en esta mesa donde se han presentado ya bueno, la parte de las estadísticas, pero además los mensajes muy centrales, muy relevantes acerca de la problemática, si lo podemos llamar problemática, entiendo el asunto, pero en esta lógica, ¿no? Yo lo que les voy a presentar es un trabajo que está en proceso, es un trabajo aún no terminado, que nos solicitó el Instituto Nacional de las Mujeres para realizar el diseño del plan de monitoreo y evaluación de la propia estrategia. Entonces, muchas de las ideas acá reflejan las sesiones de trabajo que hemos tenido con mujeres, con APO y en general con todo el grupo que integra el grupo interinstitucional que está dando seguimiento a la ENAPEA, al IGIPEA. Obviamente la responsabilidad de lo que voy a decir es totalmente mía, pero digo, los contenidos en realidad espero que reflejen estas discusiones. Igual, no se va a ver la presentación, lo cual es un poco, pero bueno. Igual agradecer, mencionar que esto además es un trabajo en equipo en el propio instituto, que estoy involucrado la gente del centro se ha mencionado, de investigación, evaluación y encuestas, Isabel Vieites, Perla Ríos, Zaira López, igual el grupo de salud reproductiva del propio instituto, coordinado por Donatiu Barrientos. Lo que quiero mostrarles, en cuanto sea posible, aborda este tema. Lo que hicimos para trabajar este plan de monitoreo y evaluación fue proponernos una lógica de una evaluación con una visión integral. Lo que quiere decir esto es que pensamos que habría que plantear la evaluación que vaya desde el análisis del diagnóstico que da lugar a la propia estrategia, entonces cómo se identifica un determinado problema público al que hay que darle respuesta, y generando entonces las fases siguientes que hablarían de evaluar el diseño, entender los procesos, para llegar al final a una propuesta de la evaluación de impacto y potencialmente de la eficiencia, ¿no? Una evaluación económica de la propia estrategia. En este abordaje integral lo que pensamos es que era necesario para poder proponer un plan de monitoreo y evaluación de la estrategia, necesitamos trabajar la evaluación de diseño, entonces entrar a entender cómo se diseñó la propia estrategia y cuál fue la lógica detrás del sustento del diagnóstico, como decía, que identifica un problema público al cual es necesario entonces generar una intervención desde el sector público, desde el gobierno, en este caso la respuesta es la estrategia para hacerlo. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue inicialmente analizar el diagnóstico, identificar qué tan completo era y cuáles eran los retos, brechas que se identificaban en el mismo y proponer entonces una matriz de marco lógico, esta forma sistemática de presentar el diseño de un programa de intervención, en este caso la propia estrategia,
y de la cual se derivan asimismo los indicadores que en principio deben permitir el monitoreo y evaluación. La presentación, en realidad no voy a entrar a mostrarles el diseño y todo esto porque me dijeron que tenía 10 minutos y ya tomé como 3 solamente en hacer una larga introducción esperando que pudiera hablar la presentación, pero lo que tengo son 5 hallazgos de la primera fase, 5 aprendizajes que tenemos de la evaluación de diseño. Gracias, Perla. 5 hallazgos de esta parte de la evaluación de diseño y después les voy a platicar sobre 5 retos para la evaluación, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, y yo creo que se ha dicho de forma amplia en las presentaciones previas, incluso en la inauguración, se mencionó que bueno, es un problema complejo, ¿no? Es un reto que igual me parece importante mencionar que viniendo del Instituto de Salud Pública, igual sí reforzar la idea que el reto se ve que claramente va mucho más allá de un componente de salud sexual y reproductiva, aunque claro que es parte de, ¿no? Pero no se limita entonces a un asunto de acceso a los métodos anticonceptivos, aunque claramente también es parte del reto, pero que debe en realidad considerarse como dentro o a partir del contexto de vida de las y los adolescentes, su situación, los proyectos de vida que tienen y cuáles son las razones para tomar las decisiones para elegir estos proyectos de vida. En ese sentido, este problema complejo, esta situación compleja, que en realidad, pues sí, o sea, estamos visibilizando el embarazo en las adolescentes como el reto que se quiere, sobre el cual se quiere incidir. Como está propuesto en la NAPEA, está la eliminación de los embarazos en las menores de 15 años y la reducción a la mitad en la tasa específica de fecundidad de 15 a 19 de aquí al 2030. Pero el fin, entonces, diríamos la razón última de la estrategia planteado en esta evaluación de diseño que les digo, pero retomado de los documentos de la propia NAPEA, está planteado como contribuir a la equidad social potenciando las capacidades de personas de 10 a 19 años para alcanzar el desarrollo humano y el acceso a una vida digna. Entonces, la lógica aquí es que el embarazo en la adolescencia lo que está haciendo es, como se dijo en la mañana, generar barreras para lograr este desarrollo pleno de las y los adolescentes. Ciertamente muchos de estos embarazos, como ya se dijo también reiteradamente, es una decisión tomada por la adolescente, puede ser la y el adolescente, pero el asunto es cuáles son las causas para tomar esta decisión y probablemente eso es lo que tiene que ver con lo que menciono sobre el contexto y de qué forma entonces debe plantearse la respuesta, ¿no? Entonces, pensando en un problema complejo que tiene diversas aristas, requiere entonces una respuesta igualmente amplia, ¿no? Una perspectiva amplia, como se planteó en la matriz de marco lógico para la estrategia, lo que estamos planteando, esquematizando, sistematizando la información y la participación de los diversos sectores, es que hay 6 componentes principales, además de componentes transversales que tienen que ver con el abordaje de género, con los derechos humanos, en particular sexuales y reproductivos, pero estos componentes pasan por educación integral, ¿no? La formación de capacidades para la vida que entonces permita la toma de decisiones de una manera más informada, y separamos no porque pensamos que vayan por canales distintos, pero pusimos un componente específico de la educación integral en sexualidad para resaltar la importancia, además ya lo comentó Gabriela de forma muy amplia, qué es lo que implica esta educación integral en sexualidad, pero como un componente adicional, hay un componente pensado en las oportunidades laborales, porque si el argumento es que ante la falta de proyectos y oportunidades, pues eso se puede tomar esta decisión,
Entonces, generar o que existan las oportunidades laborales para que la población que ya está en edad legal de trabajar, y que eso también es importante, tenga acceso al mercado laboral. Bueno, otro componente, un componente sobre entorno habilitante que tiene que ver con algo que voy a mencionar un poco más adelante también, sobre el marco normativo legal. Eso es una parte muy fuerte, pero también pues, todo esto que se hablaba acerca de lo que llega a través de los medios, lo que parece que está en todos lados es promover ciertas decisiones que después pensamos que, bueno, a lo mejor no era la mejor opción para la población, y que, bueno, claramente siempre con respeto a las decisiones individuales, ¿no? Pero, bueno, facilitar este entorno habilitante, sí, los servicios de salud amigables que tienen que dar entonces respuesta, facilitar el acceso a los métodos y ser lugares que resulten atractivos para la población adolescente. El reto de los servicios de salud, ¿no? que sean atractivos para la población, no se limita exclusivamente para los servicios para adolescentes, es un reto del sistema de salud en general, pero en particular acá enfatizarlo. Y finalmente el sexto componente tiene que ver con la identificación y atención de la violencia sexual, ¿no? Entonces, este es el abordaje amplio que se plantea para el diseño y que un poco plantearlo aquí como hallazgo, es decir, se requiere este abordaje amplio si se quiere finalmente lograr incidir en el reto. Ya mencioné este asunto de la armonización legislativa, entonces hay un marco normativo que es importante que se armonice en todo el país. Ciertamente, como ya se señaló, no es que con un abordaje homogéneo se pueda atender a poblaciones heterogéneas, pero sí es un hecho que toda la población que vive en el país pues debería tener el mismo marco normativo, mismo legislación que aplicable, ¿no? Y bueno, obviamente la legislación armonizada hacia el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, que entonces permita un libre acceso a los métodos, que facilite en los casos bueno, la armonización también legislativa en torno al aborto. Y un punto también muy importante es el asunto del grupo de edad, ¿no? O sea, hablamos de los 10 a 19 años, legislativamente no es igual un grupo homogéneo, hasta los 12 son niños y niñas, después ya se consideran adolescentes, pero en términos de cuál es el abordaje, bueno, finalmente se requiere que se considere, mínimamente 10 a 19 años, como ya lo decía Gabriela. Si pensamos en educación integral en sexualidad, pues debería iniciar desde el inicio que entran al sistema educativo, ¿no? La parte de coordinación, creo que me tengo que apurar porque por la larga introducción voy tarde, que resulta central, ¿no? Aquí, bueno, regresando al tema, es un problema complejo que requiere un abordaje complejo, así se plantea en la propia estrategia, que llamó a la participación de los diferentes sectores. Está educación, está desarrollo social, está salud. Se ha invitado también a parte de promoción laboral, de trabajo, economía. Pero para que funcione, pues necesita una coordinación que no se quede únicamente en sentarse en la mesa y ponerse de acuerdo, porque hay un carácter vinculante en las decisiones que se toman en el seno del propio grupo interinstitucional, en el GIPEA, que permita asegurar que las decisiones, que las acciones que se acuerden realmente se lleven a la práctica, ¿no? Entonces, esto es un reto importante. Facilitar o generar este carácter vinculante de lo que se acuerda en el GIPEA, tanto en términos de los mensajes, cómo se armonizan los mensajes, los contenidos que van a llegar a la población, como en las estrategias que se llevan a cabo. Y que en ese sentido también pues, es muy importante la sinergia que puede existir con otras acciones de política. Un ejemplo que me parece que es importante mencionar está en términos de los programas de desarrollo social, está Prospera, que además en el rediseño del propio Prospera tiene un énfasis particular en la población de jóvenes, y que claramente hay una vinculación importante si hablamos de estos
potenciales causas o factores asociados con el embarazo, que tiene que ver con educación, con oportunidades laborales, bueno, pues es una forma también de canalizarlo, en particular hacia la población más pobre, que como ya se decía, es donde se presentan las mayores tasas. Y finalmente, en términos de estos 5 primeros hallazgos de la evaluación de diseño, bueno, decir que en las experiencias que existen en el mundo, que se han alcanzado resultados que se pueden considerar exitosos, está lo que se hizo en Milwaukee, en Inglaterra, en Escocia. Uno de los elementos centrales ha sido que se ha constituido o se ha dado como una prioridad nacional el hecho de desarrollar estrategias, nacional o de ciudad, en el caso de Milwaukee, estrategias de este tipo, pero que involucra a todos los sectores de la sociedad para lograr un propósito común. Que estos resultados además requieren tiempo y que, como ya se señaló, para alcanzar un resultado positivo, pues es importante que lo que se lleva a cabo esté sustentado en evidencia. Muchos de los resultados, como se han documentado en la literatura, hay resultados que están asociados con los propios programas de transferencias, en el sentido de generar oportunidades de vida para las y los adolescentes, y la continuación en la escuela como un mecanismo también de retención y de evitar entonces una decisión diferente, ¿no? 5 retos, y esto lo intento hacer muy rápido, todavía me quedan 1 minuto. 2 minutos. Muy rápido mencionar estos retos. Creo que los 5 son muy importantes, pero iba a decir el más importante, pero no sé, pero muy importante es este asunto de la información con la que contamos, tanto en la cobertura de grupo de edad, sexo, como en la frecuencia de la misma, ¿no? O sea, la ENADIT inicia la obtención de información a los 15 años, solo incluye a mujeres. Tenemos como alternativa para varios de los indicadores la encuesta nacional de salud y nutrición, que se realiza cada 6 años, que obtiene la información sobre los temas relevantes a partir de los 12 años. Entonces, no tenemos una fuente con mayor frecuencia y que inicie la obtención de los datos que nos necesitamos a partir de los 10 años. No todas las fuentes incluyen a los varones, y en ese sentido, bueno, plantear que es importante contar con esta información que se pueda generar, ya sea en las encuestas existentes, y esto es uno de los recomendaciones que se están planteando en el plan de monitoreo de la NAPEA, o el desarrollo de una encuesta específica para el seguimiento de la NAPEA, que obviamente pues, el asunto es que requiere recursos. Un tema acá es que se requieren entonces encuestas regulares y que tengan un cierto nivel iba a decir que sean oficiales, pero más que oficiales lo que quiero decir es que tengan este nivel de reconocimiento en el sistema de información estadística que existe en el país. Acá recientemente me enteré que va a haber una en Salud de medio camino el próximo año, que hay una oportunidad ahí para incluir algunas de las variables que son relevantes, ¿no? Ya mencioné el asunto de la frecuencia de medición, entonces lo puedo ir acá más rápido. En los 10 segundos que me quedan, los tres finales, bueno, hablé de la importancia que se identificó en el diseño del tema de las sinergias, de cómo se combina, cómo participan distintas instituciones, programas en lograr el objetivo que se está buscando. Bueno, es importante poder medir estas sinergias, ¿no? Entonces, identificar la forma de medirlo. Están las encuestas, pero también es fundamental fortalecer los sistemas de información. Necesitamos que los sistemas que están generando información rutinaria permitan entonces darnos información confiable y aceptada para todos. Está el sistema de nacimientos que lleva la Secretaría de Salud, el SINAC, pero igual tiene deficiencias y es importante mejorarlo, fortalecerlo. Y finalmente, bueno, el asunto, pues vamos a ver los recursos que se están destinando para la propia estrategia, tanto porque es importante documentar dónde están los huecos, ¿no? Dónde hacen falta recursos,
como está planteado, no es que la estrategia tiene un presupuesto asignado, pero es la confluencia de los distintos programas, ¿no? Entonces, documentar este aspecto y ya acabé. Muchas gracias, doctor Gutiérrez.